Me tomó muchos años darme cuenta de este error fatal que estaba cometiendo y ahora te lo voy a compartir porque a lo mejor lo estás cometiendo tú y no te has dado cuenta. Hey, ¿qué tal mi gente de YouTube? Yo soy Robert Linares, bienvenidos a tu podcast favorito, el Rob Podcast. Y el episodio de hoy lo he titulado "Por esto siempre fracasas". Así que prepárate porque esto va a estar fuerte. Quiero decirte primero que este mensaje está dirigido para aquellas personas que son cristianas, pero también está dirigido para aquellas personas que no son cristianas, porque es un mensaje que nos puede ayudar a todos, pero preferiblemente si tú no eres cristiano y te interesan todas estas cosas, pues yo también te invito a que puedas ser más abierto y aprender, porque para eso estamos todos, para aprender y para tomar aquellas cosas que nos convienen, que nos edifican y que nos ayudan a crecer como persona. Y para empezar quiero contarte una historia que, te la voy a resumir porque ya la conté o ya la hablé bastante en el primer episodio de este podcast, la cual se llamó "Me obligaron a ir a la iglesia", que yo te invito a que lo vayas a ver, que es básicamente mi testimonio de cómo comencé los caminos del Señor y cómo al principio odiaba la iglesia. Suena fuerte, pero sí, me estresaba mucho ir a la iglesia y cómo la terminé amando, cómo me terminó gustando, cómo me terminó envolviendo todo ese entorno y fue una de las etapas más bonitas de mi vida. Pero te quiero hablar un poco ya más de qué fue lo que pasó más adelante. Yo me congregaba en una iglesia con mi papá, como ya lo había mencionado, y estaba muy encantado con las personas, con los jóvenes, me sentía en familia, sentía que ese era mi lugar. Allí podía adorar a Dios, allí podía compartir, allí podía disfrutar como adolescente que era en ese entonces. Me sentía muy a gusto, me sentía muy cómodo. Por problemas personales y por algunos problemas, que yo era un adolescente y yo no vivía con mi papá, yo vivía con mi mamá. Mi mamá era la que estaba a cargo de mí. Y a pesar de que yo no viví con mi papá, sí tenía una buena relación con él, sí tengo una buena relación con él. Pero en ese momento, por así decirlo, la que tomaba las decisiones por mí era mi mamá. Y la iglesia en ese momento estaba muy, muy lejos de mi casa. Y mi mamá tomó la decisión de que yo debería congregarme en una iglesia que estuviese más cerca de mi casa, que fue la siguiente iglesia donde me congregué casi todo el resto de los años que yo vivía allá en Venezuela, que también fue una iglesia hermosísima para mí, fue otra familia para mí. Pero antes de eso yo era un adolescente y ustedes saben cómo son los adolescentes. ¡Ya lo sé! Sí, en ese momento estaba en una etapa y resulta que a la final, pasé un proceso en qué iglesia me quedo en esta, me quedo en la otra. Me encanta mucho esta iglesia, pero me está quedando muy lejos. Estoy teniendo problemas con mi mamá, con mi familia, que no quiere que me pase nada, porque realmente está muy lejos y los servicios en la noche eran bastante complicados. Y toda esa cuestión que a la final me terminé yendo a la otra iglesia, a la que estaba más cerca de mi casa. Y terminé como que de congregarme ahí, pues. Más adelante empieza a haber una situación bastante complicada porque, primero quiero dejar en claro que el problema no fueron las iglesias, porque tanto una como la otra, en la primera iglesia te dije me sentía bastante cómodo, me sentía bastante en familia. En la otra iglesia no me sentía muy a gusto, en la nueva iglesia donde me estaba congregando. Y lo vuelvo y lo repito, el problema no es la iglesia. No quiero como que sonar de que estoy hablando mal de esa iglesia, porque como te había dicho, yo me congregué muchos años en esa iglesia y terminó siendo otra familia increíble para mí. Pero en ese momento no encajaba, sentía que no encajaba. Y no encajaba era por lo siguiente: había un grupito de adolescentes que no compaginaban mucho conmigo. No teníamos ni la misma pasión por Dios, ni la misma fe, ni teníamos las mismas reverencias. Eran adolescentes.
Y te lo repito, ya tú sabes cómo son los adolescentes. Soy un rebelde, me gusta romper las reglas, soy un antisistema. Y pues tampoco quiero hablar mal de ellos. Simplemente que bueno, estaban en una etapa donde el adolescente quiere experimentar, que a lo mejor no se tomaba tan en serio las cosas de Dios. Y en cambio yo venía a una iglesia un poquito más, con otra mentalidad, más apasionado, más centrado, más políticamente correcto. Y entonces al juntarme yo con estos adolescentes empezó a haber una fricción. Estoy rodeado de tontos. Porque me decían que no me tomara las cosas tan en serio, de que éramos adolescentes, de que ellos querían ligarse a las chicas. Nos van, qué galán. Y querían, bueno, ustedes saben, cosas de adolescente. Vuelvo y te lo repito por tercera vez, eran adolescentes. Y yo no estaba muy de acuerdo, entonces empezó a haber un choque, empezó a haber una fricción. Y a partir de ese momento mi fe se empezó a estancar un poco. O sea, mi fe se empezó a destacar un poco porque no me sentía a gusto con ese grupo, no me sentía a gusto con ese entorno. Estaba yo como a la deriva, o sea, quería seguir siendo apasionado, pero por otro lado tenía estos jóvenes que me estaban molestando demasiado, estos pequeños adolescentes que me estaban molestando demasiado y Dios mío. Ay. Tengo un problema. Bueno, tengo dos problemas, ¿vale? Bueno, tengo muchos problemas. Qué estrés yo pasé en ese entonces. Manda fuego, señor. Manda fuego, nada. Fue una etapa medio extraña. Y bueno, hubo un pequeño conflicto conmigo, con ellos, porque, o sea, ellos me decían que, o sea, parecía demasiado religioso, demasiado conservador, que tenía que ser un poquito más, ustedes saben. Y eso fue una lucha de bastante tiempo, hasta que bueno, llegó un momento donde o sea, gran mayoría de esos adolescentes se fueron, se quedaron algunos y empezó a formarse otro grupo de jóvenes en la iglesia. Ya no éramos tan adolescentes, ya éramos más jóvenes. Esos jóvenes con una nueva visión, con un nuevo sentir, con ganas de servirle a Dios. Y ya poco a poco me empecé a sentir más a gusto con ellos, empecé a entender más, empecé a sentirme más familiarizado, me sentía otra vez parte de una familia, parte de un equipo. Y a partir de ese momento empecé a tener otra dinámica en la iglesia, una dinámica totalmente diferente. En mi video anterior te di 5 razones por las cuales uno tiene baja autoestima. Me acuerdo de eso. Y una de las razones es el entorno. El entorno podría decir tóxico, aunque en este caso no diría que fuese tan tóxico porque no era una cuestión de que la iglesia tuviese un entorno tóxico, sino que los adolescentes en ese momento, pues bueno, estaban viviendo una etapa y en la primera iglesia no había tantos adolescentes, había más jóvenes ya de más edad, más maduros y que podrían decir que me sentía más cómodo con ellos porque nuestras mentalidades compaginaban más. Pero en esta otra iglesia donde fui había más adolescentes, algo inmaduros y nuestras mentalidades chocaban. Por eso no lo podría considerar un entorno muy dañino, sino simplemente una etapa. Pero no puedo descartar la posibilidad de que cuando tú estás estancado en algo, cuando tú quieres lograr algo, tienes que tener mucho cuidado con tu entorno. Porque a lo mejor te estás juntando con gente que te está generando fricción en vez de juntarte con personas que sean de bendición. ¡Ey! Eso sonó bonito. Vamos a estar claro que sí. Es un poeta. ¡Es un poeta! Como me pasó a mí en ese entonces, cuando tú te juntas con gente o con personas que no tienen tu misma mentalidad, no tienen tus mismos valores, no tienen tus mismas creencias, te va a ser muy cuesta arriba poder avanzar y lo más probable es que te quedes estancado y lo más probable es que tu autoestima empiece a tambalear. En cambio, por lo contrario, si empiezas a juntarte con personas que te hagan sentir en familia, que te hagan sentir cómodo, que sean de bendición, vas a ver que avanzar es mucho más sencillo y mucho más agradable. ¿Está claro? ¡Sí, mi sargento! Bueno, yo soy de Venezuela, pero yo no vivo en Caracas,
pero sí visitaba mucho Caracas porque ahí vivían familiares míos. Y me acuerdo que en el metro de Caracas, que cuando uno se ponía ahí esperando el metro en la estación, llegaba el tren, abrían las puertas, hermano, no era necesario entrar porque las personas mismas te empujaban por, llegó el metro, vamos, todo el mundo corría y todo el mundo se metía y eso mismo te empujaba, tú solito entrabas al metro, o sea, solito. Y de igual manera, cuando estabas adentro y el metro llegaba a otra estación y se abrían las puertas, pero no era tu estación, las otras personas se bajaban y yo me agarraba duro porque, o sea, me empujaban y si yo me soltaba, me sacaban solos, del metro. Porque no hacía falta, pues. Entonces lo mismo pasa en la vida. Cuando tú te juntas con las personas correctas, no va a hacer falta esforzarte demasiado. O sea, sí hay que esforzarse, pero no de una forma tan exagerada. Porque las mismas personas te van a empujar. O sea, tu mismo entorno te va a empujar a ser mejor. Si eres cristiano, tu mismo entorno, un entorno apasionado, te va a impulsar a apasionarte más por Dios. Y si tú quieres hacer cualquier otra cosa, júntate con personas que vayan de acuerdo a lo que tú quieres hacer, que te enseñen, que te motiven y no estar en un entorno que todos los días te estén generando fricción, malestar, molestia, estrés y en fin. En Salmos dice, yo me gocé con los que me dijeron, a la casa del Señor iremos. Y eso son las personas que tú tienes que tener en tu vida, personas que te digan, vamos a la casa del Señor, vamos a servir a Dios, vamos a hacer esto, vamos, que sí se puede. Y verás que si te sientes estancado, vas a dejar de estar estancado y te vas a sentir mucho más cómodo y mucho más en paz. Pues, bueno, mi gente, no tengo más nada que decirte. Simplemente de que si te gustó el video, por favor, dale like, compártelo, que es de mucha bendición para nosotros. Y deja tus comentarios aquí, qué opinas. Si tú también has pasado por una situación como la mía, yo igualito te estaré leyendo. Y bueno, nos vemos en el siguiente video, mi gente. Los quiero.